En enero de 2023, el periodista alemán Peter Sewald, quien escribió la biografía de Benedicto XVI, entrevistas a Benedicto XVI años antes, publicó una última carta estrictamente confidencial y muy personal enviada el 28 de octubre de 2022 por el Papa Benedicto XVI, en la cual afirmaba que la principal razón detrás de su renuncia estaba en el insomnio que había sufrido desde 2005. ¿Insomnio? Podemos preguntarnos, ¿esa puede ser la causa de su renuncia? Pues fijémonos que el 10 de febrero de 2012, unos años antes, Il Fatto Quotidiano publicaba un documento titulado Mort Complot, una carta estrictamente confidencial en la que el cardenal Paolo Romeo, arzobispo de Palermo, en 2011 profetizaba la muerte del Papa Benedicto XVI en noviembre de 2012. Ojo al dato, ¿quién sabe por qué? Históricamente significativo, dice Andrea Cionci, en ese periodo solo habría elecciones estadounidenses. La carta de Mort Complot fue notificada al Papa Benedicto en enero de 2012. Pues bien, si nos vamos a octubre de 2022 con esa carta que le escribe Benedicto a Peter Sewald, que fue quien escribió, como decimos, últimas conversaciones con Benedicto en 2016, donde le había contado ya que el viaje a Cuba le había fatigado mucho en 2012, pero no le había dado las indicaciones que le da en esa carta de octubre de 2022, habríamos de preguntarnos ¿y por qué ahora sí le escribía esa carta tan confidencial y con ese contenido? ¿Por qué? Observemos aquí el 26 de marzo de 2012 a Benedicto XVI en el aeropuerto de México poco antes de salir de viaje para Santiago de Cuba, cuando todavía no había ocurrido el incidente con el exceso de opiáceos. Como podemos observar, su aspecto es muy saludable y no presenta ninguna anomalía de ningún tipo. Al día siguiente, 27 de marzo de 2012, ya en Santiago de Cuba, todo cambió. Escuchemos las propias palabras del Papa Benedicto XVI. Debo haberme topado con el baño y caído, decía Benedicto a su llegada a Santiago de Cuba el 26 de marzo de 2012. Y la primera noche, la del día 26, ocurre el incidente. Sin embargo, no recuerda cómo se encontró a la mañana siguiente con el pañuelo lleno de sangre. Evidentemente, después de la caída volvió a la cama y a la mañana siguiente no recordaba nada de lo que pasó. Este es el punto clave. En definitiva, lo que ocurrió con el Papa Benedicto XVI fue que se le puso en un serio riesgo de ataque al corazón. Bueno, dice Cionci que una interpretación con una lectura trivial y oficialista pues nos haría pensar que es lo que se ha dicho, los motivos oficiales del cansancio, la vejez, la falta de energías, pero dice que de eso nada, absolutamente nada, que lo que hubo utilizando esta situación de dificultad para dormir del Papa Benedicto XVI fue un intento de asesinato, dándole más drogas hipnóticas para que durmiera de las necesarias en su viaje apostólico a Cuba en el año 2012, en marzo de 2012. Atentos porque esto es tremendo, Dice que Cionci, aprovechando las altas dosis de sedantes que tomaba para dormir, alguien le dio una dosis de manera fraudulenta, de manera engañosa, para producirle eso, una sobredosis, y que dicha sobredosis le provocara un paro cardíaco y todos los problemas consiguientes con una posible muerte. Vamos a contaros cómo desde noviembre del año 2023 Andrea Cionci presentó o depositó en el Vaticano 11.500 firmas, ni más ni menos, en la Secretaría de Estado para una petición dirigida a los cardenales que él considera válidos, auténticos, los nombrados antes de 2013, es decir, no válidos los nombrados por Bergoglio, por ejemplo, Tucho Fernández. De modo que, de acuerdo con las leyes de la Iglesia intervenida, dice Cionci, se trataba de proteger los derechos de la sede apostólica que han sido visiblemente pisoteados, dice él, al haber sede impedida por parte de Benedicto y elección abusiva de Bergoglio. Esta petición, dice Cionci, solo obtuvo una respuesta del secretario de Estado, Parolin, quien le escribió diciendo que tenía conocimiento de dicha investigación el 20 de noviembre del año 2023. Por tanto, dice Cionci que a partir de esa fecha la Iglesia oficialmente tiene conocimiento de este asunto, es decir, de que Bergoglio no es papa, es un antipapa, porque hubo sede impedida de Benedicto y el posterior cónclave fue nulo.
Cionci dice que pasaron los meses y que como no hizo nada el Vaticano, pues que ha tenido que presentar el pasado 6 de junio de este año 2024 una solicitud, ni más ni menos, fijaos, una solicitud ante el Tribunal Estatal de la Ciudad del Vaticano para que se reconozca la nulidad de la abdicación del Papa Benedicto XVI. Por tanto, que Bergoglio nunca ha sido realmente papa, porque si no abdicó válidamente, fue nula esa supuesta abdicación de Benedicto y realmente lo que hubo fue una simple declaración de sede impedida, Bergoglio nunca ha sido papa. Ya sabemos que de manera oficial el Vaticano tiene esa solicitud por parte ante el Tribunal Estatal de la Ciudad del Vaticano por parte de Andrea Cionci. Dice Cionci que despreciar esta solicitud por parte de Bergoglio y su Vaticano sería un auténtico suicidio. Abróchense los cinturones, empezamos. Andrea Cionci presentó ante el Tribunal Vaticano una solicitud de reconocimiento de la nulidad de la abdicación de Benedicto XVI. Undici anni di dubbi, scontri, querelle sulla legittimità dell'ultima successione papale. Forse sono un po' troppi. È la Magna Quaestio, sulla quale si dibatte da quell'11 febbraio 2013, giorno in cui Papa Benedetto XVI, secondo la vulgata mainstream, avrebbe dato le sue dimissioni con la famosa declaratio. Così, nella mattina di giovedì 6 giugno 2024, chi vi parla ha depositato presso il Tribunale dello Stato della Città del Vaticano una istanza per il riconoscimento della nullità dell'abdicazione di Papa Benedetto XVI. Questo è consentito dai diritti e i doveri dei fedeli e infatti qualsiasi battezzato può presentare al foro ecclesiastico competente delle legittime richieste di chiarimenti. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María y siempre bajo la custodia de San José. No es una petición que hace Andrea Cionci tomada a la ligera, sino tras 4 años de intenso trabajo, estudio, con el asesoramiento de 5 abogados, 2 de ellos canonistas. Él dice que son 900 artículos, 800 postcards, un bestseller, Código Ratzinger, con 20.000 ejemplares vendidos, 120 conferencias, para encuadrar, dice él, completamente la cuestión y elaborar un expediente de 100 páginas, ni más ni menos. Un trabajo en equipo que, bueno, esperemos que dé sus frutos, que entendemos los únicos frutos van a ser, pues, es muy sencillo, que se retrate el Vaticano y que se retrate Bergoglio, que se retraten como ocultadores de la verdad, como instrumentos del misterio de iniquidad, porque sabemos que en otras épocas de la historia se conseguía lograr revertir las situaciones que iban contra el derecho canónico, que habían dado lugar a antipapas, pero en la actualidad eso no va a ocurrir, lamentablemente, o gracias a Dios, mejor dicho, porque estamos en el fin de los últimos tiempos, en la última prueba de la Iglesia, y esta solamente la va a arreglar esta situación la mano directa de Dios con su parusía. Estamos convencidos, pero no por ello hemos de dejar de resaltar el trabajo de Andrea Cionci, que sirve para desenmascarar, para que se retraten los enemigos infiltrados dentro de la Iglesia. Él dice que desde el principio el profesor de Derecho Canónico, don Stefano Violi, en el número de febrero, fijaos, ahí está. En el número de febrero de 2013 de la Revista Teológica de Lugano, había objetado la falta de renuncia al munus petrino, exigida por el canon 332.2 sobre la abdicación del Papa. En el caso de que el romano pontífice renuncie a su munus, oficio, se requiere para su validez que la renuncia sea libremente hecha y debidamente manifestada. No se requiere que nadie la acepte. El munus es aquel oficio que Dios mismo confiere al Papa para que lo desempeñe con un servicio llamado ministerium. De una forma todavía mucho más simple y sencilla,
amparándose en el canon 189, parágrafo 3, el sacerdote don Francisco José Vergara decía que había sido nula, por completo nula, esa supuesta abdicación de Benedicto porque había sido diferida y en un plazo de tiempo, y eso, según ese canon, tiene que ser instantánea, al momento. Benedicto la difirió de una manera muy inteligente para que de diversas formas quedara absolutamente nula su declaración de supuesta abdicación al trono papal. Por tanto, de una manera o de otra, como lo dice Chionchi, como lo dice el padre Francisco José Vergara, sabemos que la renuncia no fue válida, que fue una simple declaración de sede impedida. Y seguimos leyendo. En cambio, el papa Ratzinger declaró que sólo renunciaría al ministerium al poder de ejercer como papa. Este es el error sustancial de la declaración. Falta el objeto mismo al que el papa debía renunciar para una abdicación válida, es decir, el munus, y según el canon 188, una renuncia hecha de manera errónea es nula, lo que también confirma la Constitución Universi Dominici Gregis. La sección 3 reconstruye cómo el Papa Benedicto XVI, acorralado por enemigos internos y externos y tras sufrir supuestamente un intento de asesinato con somníferos en marzo de 2012 durante su viaje apostólico a Cuba, puso a buen recaudo la Iglesia, haciendo poner en sede impedida la situación debido a la convocatoria de un cónclave abusivo el 1 de marzo de 2013 con un Papa que no había muerto y que no había abdicado. Pretender que el Vaticano actual de Bergoglio y de Parolin actúe conforme a las leyes de la Iglesia, que están pues pasándose todo por el arco de triunfo, pues no deja de ser un brindis al sol de Andrea Chionchi. Sabemos que no lo van a hacer, que no respetan nada, que lo cambian todo con autoritarismo y sin verdadera autoridad, que la Iglesia está ocupada por los enemigos y que por tanto esto de Andrea Chionchi simplemente sirve para que se quiten las caretas, para que se retrate Bergoglio y su camarilla, porque nunca van a reconocer la verdad de que la situación es totalmente ilegítima. Así que vamos a escuchar la interpretación que hace Agustín Aranda sobre Benedicto XVI conforme a Umbe y recapitulando todo lo que hemos vivido y todo lo que actualmente estamos viviendo y hacia lo que vamos. Hola Arturo, vamos a complementar la información de Andrea Chionchi sobre Benedicto XVI, echando mano de los mensajes de la Virgen Pura y Dolorosa de Umbe y de las revelaciones de la Virgen al Padre Gobi. Esta información sobre Benedicto se encuentra parcialmente desarrollada en uno de los 23 capítulos de la serie Umbe Básico, que se encuentra en el canal del mismo nombre, y que poca gente ha visto esa serie. Animamos a que se vea porque en total son 11 horas, pero con mucha sustancia. Quien le dedique ese tiempo va a avanzar mucho. Bueno, ¿qué nos dicen las apariciones de Umbe sobre el Papa Benedicto XVI y qué supone que falleciera hace ya 1 año y medio prácticamente? Hoy vamos a recapitular la información sobre Benedicto y creo que va a ser muy esclarecedora. Benedicto es el último papa válido. Tras Benedicto ya es imposible que la Iglesia vuelva a tener a ningún papa canónicamente válido. Esto lo dijo la Virgen en el mensaje central del 23 de mayo del 71. El segundo cambio, entre comillas, de papas fue el que consistió en darle el golpe de estado y que llegara Bergoglio. Y como Benedicto siguió vivo, siguió siendo papa. Papa solamente puede haber uno. Luego Bergoglio no es papa. Está clarísimo. El día 9 de agosto del 69, un ángel trajo del cielo unas velas y esas velas representan el ministerium y el munus de Benedicto. ¿Por qué decimos eso? Porque después de estudiar profusamente los mensajes de Umbe, hemos visto el significado de lo que aconteció el día en que esa familia abandonó la casa a petición de la Virgen. Madrugada del 3 al 4 de enero del año 70.
Bueno, pues se encendieron, a petición del ángel, las 2 velas por el sacerdote. Siempre que haya un sacerdote, el sacerdote oficia las labores en el altar. Y esas 2 velas estuvieron luciendo hasta que la Virgen María pasó y una de ellas se apagó. Esa vela que se apagó fue la del Ministerium. Y los fieles, esta familia, la volvió a encender y en una segunda fase estuvo luciendo la vela del Ministerium en sufrimiento y agonía a la espera de que la otra vela, la del Munus, que siempre retuvo Benedicto, se consumiera. Y cuando esa vela del Munus llegó a su consunción, entonces la vela del Ministerium, que estaba luciendo en sufrimiento y agonía, también se extinguió. Benedicto desarrolló su Ministerium de otra forma, porque estaba en sede impedida. Así que esas 2 velas celestiales nos dan muchísima información. Y, como hemos dicho tantas veces, las fechas en Umbe son muy relevantes, aportan mucha información. Ese velatorio tuvo lugar un 4 de enero. 53 años después se produjo el verdadero velatorio de Benedicto, el 4 de enero del año 23, y fue sepultado el día 5 de enero en un ambiente de niebla, la niebla de Umbe, con la cúpula de la Basílica de San Pedro oculta tras la niebla, señal de que la iglesia se había quedado descabezada, sin papa. Bueno, ya sabemos que por el Código de Derecho Canónico de 1983, para que un papa renuncie válidamente, tiene que renunciar al munus, cosa que jamás hizo Benedicto. En el mensaje central del 23 de mayo, ese cambio supone la llegada al vértice de la Iglesia, obviamente, si están cambiando de papa, ese es el vértice, de un papa a quien la Virgen define como injusto, y del cual en Umbe no hay el menor indicio de que se vaya a arrepentir ni a salvar, no lo hay. Por eso nosotros no hemos dicho nunca lo que el propio Bergoglio pide insistentemente: no se olviden de rezar por mí. Es más, la Santísima Virgen en el mensaje central lo calificó de injusto. Injusto es equivalente a réprobo, a condenado. Y en el mensaje del 25 de agosto del 71, en esa visión beatífica, la Virgen, cuando le mostró el cielo a Santa Felisa, le dijo: Dios aquí no quiere injustos. Por tanto, se concluye de forma fácil que si la Virgen lo califica como injusto y cuando muestra el cielo a la vidente le dijo: Dios aquí no quiere injustos, es que no va a ir al cielo. También se concluye que no va a pasar por el purgatorio, porque si fuera al purgatorio terminaría yendo al cielo. Pero el juicio solamente le compete a Dios, pero no hay el menor indicio de que haya que rezar por Bergoglio ni de que se vaya a salvar en Umbe. Bueno, en ese día, volviendo a Benedicto, 4 de enero del 70, se oyeron 3 campanadas y se cierra el círculo. ¿Por qué decimos eso? Porque antes de que San Pedro le entregara las llaves del cielo a Santa Felisa, el día 16 de junio del 68, 13 días antes de la entrega de llaves, que fue el día 29 de junio del 68, se oyeron 3 campanadas. Y a continuación, unos días después, Felisa recibió la llave. Aquí, a la muerte de Benedicto, la llave del papado la tiene la Virgen, porque ella, transitoriamente, nuestra madre, ejerce como jefatura de la Iglesia, y se escucharon en esa madrugada del 4 de enero del 70 3 campanadas. Y eso nos retrotrae a las primeras, es decir, campanadas, llave, llave, campanadas. La vía del papado va por Umbe. En ese día, el 4 de enero del 70, según la propia Virgen le explicó a la vidente el 13 de agosto del 71, muchas
almas fueron liberadas del purgatorio. ¿Cuánto no sufriría Benedicto, XVI, en vida? Se ofrecería también por las benditas ánimas del purgatorio, que son omnipresentes en Umbe, de forma tal que cuando murió, muchas ánimas se liberaron del purgatorio. Para que luego algunos digan que todavía no ha empezado la pasión de la Iglesia con el martirio blanco, y no sabemos realmente cómo fueron sus últimas horas, cómo falleció Benedicto. Lo que sí sabemos es que ese misterioso personaje, Ganswein, se quitó de en medio unos días antes y que le viene muy bien a Bergoglio para presentarlo como un opositor fiel a Benedicto, pero que lo sigue reconociendo, siempre lo ha tenido a Bergoglio como papa. Bueno, continuamos. En ese mismo día 13 de agosto, el día de la muerte de Benedicto, cuando muchas benditas ánimas del purgatorio se libraron, la Virgen dijo que a los dignos los librará de todo castigo. Orad para que nadie tenga que hacer lo mismo que hicieron estas almas. Haremos un programa más adelante, pero esto es lo que el otro día explicaba Mauricio y con lo que nosotros estamos de acuerdo. Si la Virgen dice que a los dignos los va a librar de todo castigo, eso significa que no van a ir a los 3 años y medio finales de la gran tribulación, que van a ser arrebatados antes, en la mitad de la semana. Y la Virgen añadió, orad para que nadie tenga que hacer lo mismo que hicieron estas almas. Es decir, la gran tribulación será equiparable al purgatorio. Hay que purificarse. Bueno. Seguimos con Benedicto. 33 años transcurrieron, 33 años menos un mes, 32 años y 11 meses, entre la sepultura con niebla de Santa Felisa y la sepultura con niebla de Benedicto XVI. Desde febrero del año 90 hasta enero del año 2023. 33 años. No es casual, por supuesto que no. ¿Eso qué significa? Pues que con la muerte del vicario, Benedicto se dio inicio al sábado santo de la Iglesia, exactamente igual que con la muerte de su señor. Comenzó el sábado santo del primer triduo pascual de la historia de la Iglesia católica, hace 2000 y pico años. Bueno, todavía no hemos llegado a 2000 y pico años. Benedicto nació un sábado santo del año 1927, 16 de abril del 27. Otra coincidencia que no es tal, de sábado santo a sábado santo. Hay una tercera vela en Umbe que nos ayuda a entender todo esto que estamos diciendo. Esa tercera vela, de 40 centímetros, número penitencial, la trajo la Virgen y la puso a sus pies a los 40 días del fallecimiento de Benedicto, el 12 de febrero de 1970. Siempre hemos dicho que hay que transponer las fechas de Umbe a las nuestras. Por eso Umbe es tan riquísima en contenido, porque nos permite entender por dónde vamos y qué va a suceder. Bueno, pues esa vela se extinguió rápidamente y quedó un pequeño resto a los pies de la Santísima Virgen. Ese pequeño resto nos evoca al pequeño resto de Apocalipsis 12. Y en ese momento, la Iglesia, a ojos del mundo, en la mitad de la semana de Daniel, que aún no ha empezado, comenzará con el aviso. Pensamos que antes de la próxima Semana Santa, porque en Umbe transcurrieron 2 Semanas Santas entre la muerte de Benedicto y el aviso, y ya han transcurrido 2 Semanas Santas desde la verdadera muerte de Benedicto, la del año 23 y esta del año 24. Bueno, pues hasta ese momento la Iglesia, en sufrimiento y agonía, en la primera parte del gobierno único mundial, todavía no será perseguida. Ahora recordemos que nos acercamos, pensamos nosotros por Umbe, al segundo apagón eucarístico en el entorno del aviso, y eso vendrá de la mano del derrumbamiento que se producirá seguramente después de las conclusiones del sínodo de la sinodalidad en octubre. Y recordemos, en septiembre, este Papa hombre violento irá a bendecir islas dentro de 3 meses. Bueno, a ver, algunos dicen, Benedicto está vivo. No, Benedicto no está vivo porque, fijándonos en Umbe, tanto en los mensajes
del 23 de mayo del 71 como en el mensaje del 4 de junio del 71, que son los previos al aviso, la Virgen solamente habla de un papa, un falso papa, Bergoglio. Luego ya sabemos que efectivamente Bergoglio es el único que funge, ese papa destructor, y Benedicto falleció a los 33 años del rezo de la 14ª estación, la del Via Crucis, la de la sepultura, en Umbe. Bueno, en la segunda parte del mensaje central, la Virgen se muestra muy triste antes del aviso y ella pide que se pongan a sus pies flores blancas y rojas, igual que esa vela que ella misma trajo el 12 de febrero del 70, quedó a sus pies. Bueno, pues somos nosotros, ese pequeño resto de cera. La iglesia es representada por esa tercera vela que tenía la Santísima Virgen a los 40 días de la consunción de las dos velas celestiales del Ministerium y el Munus, y nosotros pues somos esas flores blancas y rojas, martirio blanco, martirio rojo, místico, de sangre, exactamente igual que pasó en la primera pasión. San Juan, el Hijo, pasó su martirio místico acompañando a la Santísima Virgen María, y el resto de apóstoles su martirio de sangre. Bueno, pues la Virgen pide que esas flores se le acerquen, porque ella pues se goza con la compañía de sus hijos. Bueno, terminamos con Benedicto. Vamos a dar unos apuntes creo que muy interesantes sobre Bergoglio. Una pregunta que todo el mundo se hace: ¿es Bergoglio el falso profeta o no? Bueno, hago un inciso. Todo el mundo se hace esa pregunta si está buscando la verdad. Los oficialistas no se preguntan nada. Bueno, a la pregunta, ¿es Bergoglio el falso profeta? ¿Sí o no? Nosotros, mirando los mensajes de Umbe, respondemos que probablemente no. ¿Por qué? Porque la Santísima Virgen en el mensaje previo al aviso, el del 4 de junio del 71, dijo de Bergoglio, porque ahí no hay la menor duda de que se refiere a Bergoglio, bueno, esto está más que explicado, que Bergoglio no se aparecerá a nadie después de muerto. Entonces nosotros preferimos tomar el sentido literal, es decir, Bergoglio va a morir, y si Bergoglio va a morir, entonces ya no será el falso profeta, porque el falso profeta será arrojado vivo. Y si la Virgen se refiere a que Bergoglio será arrojado vivo en el caso de que sea el falso profeta, como a su muerte, que eso sería el equivalente a la segunda muerte de los réprobos en el juicio final, y en ese caso Bergoglio ni siquiera comparecerá en el juicio final, bueno, pudiera ser, pero nosotros nos quedamos con la primera explicación, y es que lo más probable es que Bergoglio no sea el falso profeta. El falso profeta seguramente será un obispo, y para mayor confusión puede que haya sido consagrado obispo en tiempo de Benedicto. ¿Y Bergoglio hasta cuándo va a durar? Bueno, pues seguramente como mínimo hasta el milagro, viendo los mensajes de Umbe, porque en el mensaje en el que la Virgen habla del milagro se vuelve a referir a Bergoglio. Después ya, más cerca de la mitad de la semana de Daniel, pondrán al falso profeta, que posiblemente pues será el que ya trabaje con la bestia del mar, con el inicuo, que aparecerá en escena después del aviso, un poco después del aviso, el año que viene. Bueno, a lo mejor aparece pues antes de la Semana Santa. A ver si a Mel Gibson le dejan estrenar su película sobre la resurrección de Cristo, que la tiene prevista estrenar para el Viernes Santo del 25. Bueno, hay dos grupos de personas que van a tener imposible explicar su actual postura, la actual postura de que Bergoglio es verdadero papa y que el malo será el siguiente. Vamos a ver. ¿Por qué? ¿Por qué dicen eso? Bueno, para no meterse en problemas, para no desdecirse. Entonces, eso es muy curioso. En 12 o 13 años no han sido capaces de darse cuenta de cómo está la Iglesia, y si van a ser capaces de repente de decir que el siguiente será el falso profeta. ¿Pero por qué? ¿Porque lo diga una falsa vidente? ¿Por qué? Es que no tendría ningún sentido. Además, si creemos en los mensajes de la Virgen de Umbe y Satanás ha llegado al vértice de la Iglesia,
y es Bergoglio, está clarísimo, porque coincide con lo que la Virgen le dijo también al padre Gobi, de ahí ya no puede haber más papas. Entonces, el siguiente no va a ser papa. ¿Por qué lo digo? Porque hay algunas personas versadas en escatología, como Antonio Yagüe o como Javier Reyes Airal, que dicen que solamente el papa puede acabar con la Eucaristía y que cuando eso suceda, entonces ya dejará de ser papa. Bueno, esto es una inconsistencia tremenda, porque en ningún sitio de la Escritura viene que el falso profeta sea un verdadero vicario de Cristo que sea tornado en falso profeta. No, el Señor fundó la iglesia sobre Pedro, y el falso profeta estará al servicio de Satanás, no puede ser papa. Entonces, no digan ustedes que eso lo puede hacer un verdadero papa, además sería hereje. Y bueno, está clarísimo que si hiciera eso, a ojos del mundo, sí sería papa, pero realmente no es papa. El falso profeta no es papa, no puede ser papa verdadero, puede ser falso. Entonces, por eso decimos, nosotros estamos blindados con la Virgen de Umbe. Puede ser Bergoglio o puede que no lo sea. Luego hay otros que dicen que ya Bergoglio es el falso profeta. Eso sería otra variante que cree en otros videntes. Bueno, ¿y qué van a hacer si Bergoglio muere? Entonces ya no es el falso profeta. En fin, nosotros no es que seamos más listos, sino que como creemos en los mensajes de la Virgen pura y dolorosa de Umbe, por eso tenemos más consistencia, seguimos un camino sin desviarnos, sin estar a la caza de la última noticia y dándole prioridad a lo que de verdad importa, que son las palabras de la Sagrada Escritura y las de la Virgen, y contrastarlas con los hechos objetivos que estamos viendo, y por eso vemos que coinciden y ahora es el momento. Bueno, todos estos que están errados sobre la figura de Bergoglio y sobre el falso profeta y sobre la abolición del sacrificio perpetuo tienen en común que no creen en los mensajes de la Virgen de Umbe. Eso tienen en común, no creen, a pesar de que han recibido el libro, pero les da igual. Ellos le dan más importancia a otros libros, empezando por los suyos propios. Que no digo yo que no contengan información valiosa, pero es que a estas alturas quien tenga a Bergoglio por papa pues está bastante perdido y está causando confusión. Bueno, y Umbe terminó sus mensajes, el último fue el 2 de mayo del 89, y la Santísima Virgen María, 4 días después, el 6 de mayo del 89, le explicó al padre Stefano Gobi el Apocalipsis. Se lo terminó de explicar a finales del año 89, a continuación prácticamente falleció Felisa y comenzó la treintena. La segunda treintena, que terminó cuando se produjo el primer apagón eucarístico, en la Semana Santa del año 2020. Entonces, parece que la Virgen, una vez que terminó de explicar el Apocalipsis en Umbe, pues empezó a explicárselo al padre Gobi. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que decir? Pues que el día de San Antonio del 89, la Virgen le dijo al padre Stefano Gobi, libro aprobado por el Vaticano, que Satanás llegaría al vértice de la Iglesia. A ver, señores que hablan de escatología, señor Zavala, don Antonio Yagüe, Reyes Airal, ¿eso para cuándo lo van a dejar ustedes? A mí que no me toque, ya ha llegado, si lo ha dicho la Virgen. Lo que pasa es que a lo mejor Bergoglio no es el falso profeta, pero eso no significa que Satanás no haya tomado ya posesión de la cátedra de Pedro con un destructor, porque eso sí es seguro, que Bergoglio es el destructor. Bueno, vamos a analizar un par de mensajes. Me he quedado muy confirmado al ver que el día 15 de septiembre de 1989, el día de la Virgen de los Dolores, la Virgen le dio al padre Stefano Gobi un mensaje que tiene bastante que ver con el mensaje central de Umbe. Tiene muchísimo que ver. Vamos a leer un fragmento. Fátima, Portugal, 15 de septiembre
de 1989, fiesta de la Virgen Dolorosa. Grande es mi dolor. Participad, hijos míos, predilectos de mi dolor. Soy vuestra madre dolorosa. Voy a abreviar porque no tenemos tiempo de leerlo todo. Ya ha descendido sobre el mundo una densa tiniebla, como la niebla del mensaje central de Umbe, que empieza: por todos mis hijos, mis ansias y dolores no tienen fin. Grande falta de fe en la tierra, y termina con el Papa injusto, es decir, con Bergoglio. Y en medio, el aviso que para muchos será un castigo. ¿Qué más dijo la Virgen el 15 de septiembre? Grande es mi dolor al ver a mi Papa que sucumbe bajo el peso de una cruz pesadísima, mientras se ve circundado por la completa indiferencia de parte de obispos, sacerdotes y fieles. Y más adelante, dijo la Virgen: si supierais el castigo que os espera, si seguís cerrando las puertas de vuestros corazones a la voz angustiada de vuestra Madre Celeste. Es que el Observatorio para la Demolición de los Fenómenos Místicos de las Apariciones Marianas, el Comité Anti-Umbe, que no terminó de arrancar con Stefano Zekin, y ahora ya Bergoglio, en el pasado mes de mayo, ya ha publicado unas normas para solamente él poder aprobar las apariciones de la Virgen. Pues este observatorio dijo que cualquier mensaje de la Virgen que hablara de castigos era falso. Pero sí, al padre Stefano Gobi se lo dijo, bueno, y en muchos más sitios. Y vamos a terminar con el mensaje del 13 de octubre del 89, que representa pues todo lo que está haciendo esta falsa iglesia, demoliendo la moral, pervirtiendo, favoreciendo las relaciones contra natura. La Virgen le da muchísimo peso, tiene mucha importancia el pecado que se está promoviendo por todos los cardenales pro-homosexualistas, con Tuccio a la cabeza, pero no solamente Tuccio, muchos otros, que rodean a Bergoglio. Y Bergoglio cada 2x3 está chapoteando en esas aguas pantanosas, aunque luego se desdiga, como hizo con Fiducia Supplicans. Un día antes cayó un rayo y fulminó la llave en San Nicolás de los Arroyos, en Argentina, la llave de San Pedro. Dijo la Virgen: ¿cuántas veces os he invitado a andar por el camino de la mortificación de los sentidos, del dominio de las pasiones, de la modestia, del buen ejemplo, de la pureza y de la santidad? Pero la humanidad no ha acogido mi invitación y ha seguido desobedeciendo el sexto mandamiento de la ley del Señor, que prescribe no cometer actos impuros. De ese modo, hoy se ha llegado a legitimar como buenos todos los pecados de impureza. Se habla de los niños. Nunca, como hoy, bueno, antes de eso, habla de las leyes que equiparan a la familia con la convivencia de homosexuales. Eso lo dijo Bergoglio, que había que hacer una ley de convivencia para homosexuales. Nunca como hoy, la inmoralidad, la impureza y la obscenidad son continuamente propagadas a través de la prensa y de todos los medios de comunicación social. Hoy día Internet. En el año 89 todavía no había arrancado Internet a nivel general. Sobre todo, la televisión se ha convertido en el perverso instrumento de un diario bombardeo de imágenes obscenas dirigidas a corromper la pureza de la mente y del corazón de todos. Los locales de diversión, en particular el cine y las discotecas, hoy día diríamos las plataformas digitales, se han vuelto lugares de pública profanación de la propia dignidad humana y cristiana. Es el tiempo en el que el Señor nuestro Dios es continua y públicamente ofendido con los pecados de la carne. Y voy a leer un fragmento de la última parte del mensaje. Cuánto deseo de los sacerdotes la escrupulosa observancia del celibato y de los religiosos la práctica fiel y austera de su voto de castidad. Bueno, pues ahora nos van a presentar de la mano del sínodo de la sinodalidad, el sínodo para demoler la iglesia, la pirámide invertida de Bergoglio, propuestas para terminar con el celibato, con la castidad, en fin. Bueno, pues muchísimas gracias y nada, que la Virgen pura y dolorosa de Umbe nos acompañe y nos guarde, y no tenemos nada que temer. Dios os bendiga. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos.
Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Oración dada por la Virgen Santísima al Padre Gobi para pedir el segundo Pentecostés. Ven, oh Espíritu Santo, ven a cambiar la faz de la tierra. Ven pronto. Ven, en estos los últimos tiempos. Ven ahora que la gran prueba ha llegado. Ven y tráenos tu segundo Pentecostés, a fin de que nuestros ojos puedan contemplar tu mayor prodigio de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Amén. Señor, tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Isaías 26:12. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana puede imaginar lo que Dios tiene preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. Estamos como ovejas sin pastor. Mateo 9:36. Pero Jesús cumple su promesa de no os dejaré huérfanos. Juan 14:18. Y viene a nosotros en este desierto de soledad y confusión por medio de su madre, la divina pastora, nuestra madre y señora, la Virgen pura y dolorosa en Umbe. Ella viene para toda la humanidad. Demos gracias a Dios y tomemos en serio sus avisos y enseñanzas. Catecismo Iglesia Católica 675. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne. Al que me reconozca ante los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos, y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 32 al 33. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.